Capítulo 11. Contacto. Fuego. La voz del coronel desconocido de los defensores de la humanidad hizo eco en el campo de batalla, antes que las piezas de artillería comenzaran a disparar desde las líneas enemigas más alejadas. Un mundo agrícola no está preparado para un asalto a tal escala, y mucho menos cuando solo disponían de un par de horas para llamar refuerzos. Los astrólogos no eran capaces de entender cómo una armada orca llegó al planeta sin ser detectada. De haber sido posible, la llamada de auxilio hubiese sido escuchada a tiempo, y un ejército lo suficientemente grande para hacerles frente a tal amenaza pudiese haber llegado en su ayuda. Pero no. Ahora los orcos marchaban como una violenta ola verde sobre sus posiciones, y tenían que defenderse tanto como fuese posible. Apenas un destacamento de 100.000 efectivos del Astra Militarum era todo lo que disponían para subsistir. Número que parecía patético ante la horda de cientos de miles que se les avecinaban. Pero, ¿acaso tenían opción? Desde la distancia, irguiéndose al aceptar su victoria, se encontraba Kanan mirando desde la cima de una montaña todo el campo de batalla. Como si fuera un enorme tablero de ajedrez caótico, donde las piezas atacantes avanzaban todas a la vez sobre su enemigo. Para los defensores del planeta, la partida era como enfrentar a todo el tablero enemigo con solo 2 peones y un alfil. Algo que debería ser imposible para cualquier ser humano corriente. Entonces, las fauces de fuego y muerte de la guerra se abrieron, y cientos de vidas fueron segadas en el primer contacto. Las salvas de artillería caían sobre el campo de batalla, arrasando con decenas de orcos, número que no afectaba en lo más mínimo la absurda cantidad de pieles verdes que cargaban contra el enemigo. La línea de fuego marcada por una trinchera, que fue sorprendentemente cavada 1 hora antes de empezar el combate, brindaba de efectiva cobertura a los soldados del Astra Militarum, quienes podían disparar sus rifles sin la necesidad de tener todo el cuerpo al descubierto. Una pequeña avanzadilla de orcos se precipitó sobre las líneas enemigas. Unos 1000 o tal vez menos. Los cuales fueron ridículamente aplastados en cuestión de segundos por las fuerzas enemigas, dándole a las tropas del Astra Militarum un importante impulso de moral al ver la facilidad con la que detuvieron el avance orco. Nada más lejos de la realidad. Ja. Esos novatos son un desastre. Lanzándose hacia el enemigo de esa manera. Comentaba el imponente orco desde la distancia, observando el campo de batalla desde las alturas junto a su líder. La imprudencia no es buena para la guerra. Pero no podemos curar la estupidez. Sin importar cuántas veces se lo hayamos dicho. Como dije antes, cada orco es libre de seguirme o no por su propia voluntad. Si quieren lanzarse a una muerte segura es su decisión. Aunque me parece un desperdicio morir en un campo de batalla tan mediocre. Jaja. No puedo estar más de acuerdo. Muy bien. Cornet. Toma el mando de las tropas y avanza de frente. Ya sabes qué hacer. Jeje. Esto ya me gusta. Daré una batalla digna para el delite de Gorko y Morko. Y tras decir esas palabras, el enorme orco descendió de su punto de observación, con una estrategia marcada en su cerebro para obtener un ataque exitoso. Puede que Cornet aún tuviese ese acento primitivo al hablar, pero su inteligencia le era suficiente para crear estrategias y planes sin tener que lanzarse de frente hacia la muerte. Aunque claro, de los 3, él era el más básico. Más lucha y menos pensamiento. ¿Aún no te animas? Le preguntó a su segundo compañero mientras rascaba la cabeza de Blanco. No es necesario. Prefiero observar y tal vez aprenda algo. Excelente respuesta. Muy bien. Démosle a Cornet todo el protagonismo. Los orcos más veteranos estaban a la espera de órdenes, ocultos tras los escombros y cráteres creados por las salvas de artillería, disparando por encima de las coberturas usando métodos de guerra más convencionales que lanzarse de frente a los disparos. Ya habían visto cómo los más jóvenes e imprudentes fueron barridos en apenas unos segundos, así que subestimar el poder de fuego del enemigo, por muy carente de fuerzas que estuviesen, no sería algo muy sensato. Todo hasta que una voz se escuchó justo en el medio de la fuerza principal. Chicos, es hora del Warg. Todos alzaron la mirada y vieron con entusiasmo cómo el imponente orco de 4,5 metros alzaba su brazo metálico para llamar la atención de todos. Orgulloso, mostraba el arma cuerpo a cuerpo que había elegido para esta ocasión tan especial, unas afiladas garras metálicas de casi medio metro de largo con la que seguro empalaría a centenares de enemigos. Y en su otra mano, un imponente escopetón que debía ser recargado por los 4 Grenchins que lo acompañaban en batalla.
No se dejen engañar por los enanos que rodeaban al brazo derecho del caudillo de la horda. Pueden que parecieran insignificantes junto a su imponente señor, pero cada uno de ellos era un experto de la batalla, forjados en las cruentas guerras por dominar la superficie de Hade. Kanan y Murray aún recuerdan con risa cómo Curnett los llamó 1, 2, 3 y 4, pues al no querer ponerles nombre, el imponente orco consideró esas opciones más viables. Era un orco después de todo. ¿Para qué complicarse con cosas tan sencillas? Los humanos escucharon con temor del otro lado de la meseta que definía el horizonte desde las trincheras, un imponente grito de Waag. Los nervios se tensaron, los rifles láser M Galaxia apuntaron al frente, los ojos de los soldados tras las miras de sus armas. Las escasas quimeras que reforzaban las posiciones apuntaron sus torretas al frente, acompañados por las pocas unidades Sentinel del regimiento. Los basiliscos alzaron sus enormes cañones, listos para abrir fuego tan rápido como el coronel presente, el mayor rango de ese planeta agrícola, diese la orden. Una calma absoluta ocupó las trincheras del Astra Militarum. Un silencio abrumador que era capaz de helar la sangre de cualquiera, inundaba cada rincón del lugar. Los nervios de los soldados se expresaban abiertamente en forma de sudor que corría por sus rostros y manos temblorosas, algunas respiraciones forzadas y algunos intentos en vano por ocultar el miedo que les invadían. Alentados solamente por la presencia de los comisarios de guerra, aunque más que sentirse envalentonados por su presencia, temían más que fuesen las balas de su propio superior el que le pusiera fin a sus vidas. Entonces, la tierra tembló bajo sus pies. Como si un terremoto se tratase, los hombres y mujeres que lucharían hasta el último aliento sintieron el retumbar de miles de pisadas de un ejército que los superaba casi 100 a 1. Y antes la mirada aterradora que sus ojos les mostraban, vieron como una enorme columna de acero se alzaba en el horizonte. ¿Qué demonios era eso? Tal como Kanan les había enseñado, no hay nada más útil para avanzar que una buena cobertura de metal, sobre todo cuando se trataba de un combate en campo abierto. Una estrategia usada desde mucho antes que la propia humanidad lanzara sus primeras sondas al espacio, usando sus tanques como cobertura para avanzar por las planicies bajo el fuego enemigo. Solo que en esta ocasión, eran los orcos más fuertes los que cargaban las pesadas planchas de metal con sus propias manos. Ante la orden del coronel, los miles de fusiles comenzaron a disparar, pero no podían hacer mucho contra las corazas metálicas que se les acercaban cada vez más, y solo los disparos de los quimera tenían la potencia suficiente para atravesar el metal y matar a los portadores de los escudos. Pero eran tantos los orcos y tan pocos los vehículos blindados que no sería suficiente. Su única esperanza era que el fuego de la artillería y sus lanzamisiles fueran lo suficientemente efectivos. Y así era, pero una vez más, no sería suficiente. Y ante la situación tan precaria, los soldados del Astra Militarum recibieron una orden que les helaría la sangre. Preparad las bayonetas, gritó el coronel al mando del regimiento del Astra Militarum. Estaban tan cerca que ya casi podían oler el fulgor de la batalla en sus propias manos, y no solo el chamusqueante hedor de la pólvora y el metal caliente. Los Pieles Verde no podían esconder su emoción, y los gritos de guerra cada vez se acercaban más y más hacia las trincheras enemigas. El agarre sobre las empuñaduras de sus machetes se hizo más fuerte, los dedos se tensaron ante el gatillo de sus armas, listos para abrir fuego tan pronto fuese posible. Y a sus espaldas, un muy motivado Curnett ardía en su interior. carga. Su ronca voz se escuchó casi a medio kilómetro de distancia, a pesar del ensordecedor sonido de los disparos y los cañonazos que impactaban en todos lados. Con su imponente altura de 4,5 metros, Curnett se alzó entre sus semejantes y avanzó al frente, tomando el mando directo de la legión de orcos que lo seguían con paso firme. Los escudos se hicieron a un lado, cayendo pesadamente sobre el suelo blanquecino del planeta, levantando un extraño polvo similar a caminar por la superficie lunar. Los orcos rugieron y cargaron de frente contra sus adversarios, ahora que solamente 30 metros los separaban de las trincheras enemigas. El fuego de las armas viajaba mortalmente de un lado al otro del campo de batalla. Los láser abría la piel de los orcos, y su mortal calor les formaba una dolorosa cicatriz tras haberle perforado la carne. Los Pieles Verdes que caían se retorcían entre sus propios gritos de dolor, arrastrados por algunos de sus semejantes hacia las filas traseras mientras el resto seguía avanzando de frente contra el enemigo, disparando con todo su arsenal disponible. La enorme munición de las armas orcas reventaba los cráneos de los soldados del Astra Militarum que tenían la desdicha de asomar la cabeza en el momento menos oportuno. Y aquellos cuyos sesos no volaban por los aires, miraban con terror como la interminable marea verde se abalanzaba sobre ellos.
Mientras los que eran presa del pánico veían con terror los cuerpos mutilados de sus camaradas caídos, tumbados sobre el suelo lleno de lodo formado por la tierra y la sangre de los muertos. Y entonces, su destino fue sellado. El grupo que Cornet lideraba fue el primero en poner un pie en las trincheras enemigas, acabando con la vida de los que allí estaban en apenas unos segundos. Las garras del enorme orco empalaban a sus enemigos como una brocheta de carne, cuerpos inertes que luego lanzaba lejos hacia cualquier lado del campo de batalla. A su lado, los 4 Grenchins disparaban sus armas de fuego hacia los enemigos que tenían la osadía de acercarse, convirtiéndola en una efectiva unidad de élite dentro de la horda, todo mientras se turnaban para recargar el enorme escopetón de su señor. Los vehículos blindados no eran capaces de resistir la cantidad de disparos que recibían, siendo los ligeros Sentinel los primeros en caer uno por uno, seguidos por los pesados quimeras cuyos blindajes no fueron capaces de resistir la potencia de los proyectiles antitanques y los misiles que los sofocaban. Fue tanta la supremacía, que ni siquiera el propio Cornet fue capaz de reclamar la cabeza del oficial superior enemigo, cosa que lo pondría de mal genio por un par de horas. Desde la distancia, Kanan y Murray veían satisfechos cómo en menos de 30 minutos las fuerzas que defendía el planeta habían caído. Y ya no había nada que les separase de su primer triunfo en su largo historial. Tal como Kanan instruyó desde que reconoció el planeta, un mundo agrícola no tenía las fuerzas necesarias para defenderse. Lo más común era que para llegar a ese lugar, tuviesen que pasar por encima de algún que otro mundo fortaleza, algo que sin duda sería un verdadero reto. Ese viaje disforme fue sin lugar a dudas un regalo de Slanesh. Un preocupante regalo de un dios impredecible. Bueno, supongo que eso fue todo. Dijo algo decepcionado. Tendrás tu oportunidad la próxima vez. De momento es mejor reagruparnos y tomar todos los recursos que podamos antes de seguir. Dijo mientras daba unos pasos al frente. Un poco tarde para unirse a la batalla. ¿No lo cree? Dijo con tono burlón al ver que el caudillo se dirigía junto a su bestia blanca hacia el campo de batalla. Sin lugar a dudas. Pero hay algo que quiero ver con mis propios ojos. ¿El grupo que alcanzó las trincheras antes que Cornet? Ese mismo. Sin lugar a dudas habrá alguien interesante por allí. Era tal como ambos decían. Cornet pensó que fue el primero en alcanzar las trincheras enemigas, pero desde su punto de vista del campo de batalla no pudo haberlo notado. Pero Kanan y Murray lo vieron perfectamente. Un apéndice de las fuerzas principales se adelantó y asaltó las trincheras segundos antes que el brazo derecho del caudillo llegara a su destino. Cosa que, involuntariamente, permitió a Cornet avanzar con mayor facilidad hacia el enemigo. Los Pieles Verdes veían asombrados cómo Kanan caminaba entre sus filas, sintiendo algo de regocijo con solo ver su presencia. Como un mesías de la batalla que caminaba entre ellos. El orco de pelo blanco no era un tirano. Pues con el tiempo logró encontrar algo de diversión y belleza en esas costumbres orcas que tanto odiaba en su otra vida, y no tenía miedo en mirar a todos los Pieles Verdes que pudiese directamente a los ojos, con confianza y liderazgo. Entonces, Kanan lo vio. Aquel ser que se alzaba sobre un montículo de tierra y piedra, con cientos de Pieles Verdes clamando su victoria y su mayor logro. Un guerrero desconocido, en cuyas manos yacía la cabeza amputada del coronel que estaba al frente de las tropas enemigas. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente era que se trataba de un simple Grenchin.